Para hablar de democracia, vamos a tratar los siguientes puntos. ¿Qué es la democracia? Ventajas de la democracia. Diferencias con otros sistemas políticos. Debilidades de democracia colombiana. Aspectos que contempla la Constitución. Mecanismos de participación y cómo operan en Colombia. Ejemplos. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre la población. Este planteo significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en la voluntad de la mayoría. Desde el punto de vista etimológico, la palabra democracia se compone de formantes provenientes del griego que significa gobierno y pueblo. Ventajas de la democracia. Primero, reducir los efectos de distorsión en la toma de decisiones creados por los partidos políticos y las asociaciones intermedias. Segundo, permite la manifestación directa de la opinión pública en la toma de decisiones. Tercero, permite la utilización de mecanismos tales como el referendo de iniciativa popular, revocación de cargos electorales. Cuarto, permite expresar de manera pura los intereses individuales. Quinto, la protección otorgada a las minorías. Sexto, estimula la participación ciudadana. Séptimo, ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales. Diferencias de la democracia colombiana con otros sistemas políticos. Colombia y México presentan diferencias y similitudes en la inserción internacional de los últimos 10 años. Tienen en común la estrecha relación con los Estados Unidos, los problemas de seguridad y la profundización de una diplomacia económica. Estos dos países han sido vistos con democracias estables. No obstante, situaciones vinculadas con las características del Estado y la estrechez del régimen político hacen que se asemejen a diplomacias democráticas de baja intensidad. México, a diferencia de Colombia, tiende a vincular actores no gubernamentales en el proceso decisorio. Colombia y México, a pesar de inscribirse dentro de un modelo neoliberal y aperturista que comparten, hacen parte de diferentes grupos de países y diplomacias, aunque en términos generales son pro-core, dependientes y pragmáticos, y sus orientaciones se acentúan según los gobernantes de turno. Hay casos en los que se muestran más ideológicos. Tradicionalmente, estos dos países han sido vistos como democracias estables si se compara con otros estados latinoamericanos que fueron víctimas de dictaduras militares. No obstante, situaciones vinculadas con las propias características del Estado y con la estrechez del régimen político hace que se asimilen a una democracia de baja intensidad que conduce al ejercicio de una diplomacia paralela. Por su parte, México, a diferencia de Colombia, a pesar de caracterizarse como un Estado autoritario, sobre todo con el Partido de la Revolución Institucional, tiende a vincularse con actores no gubernamentales en el proceso decisorio. Debilidades de la democracia colombiana. Colombia tiene una democracia resquebrajada porque tiene debilidades en la participación política y en la falta de cultura política solo comparables con el autoritarismo africano y árabe. En contraste, el país se destaca entre más de 100 naciones por sus procesos electorales, las libertades civiles y el funcionamiento del gobierno. Por lo menos, ese es el registro que trae la quinta edición del ranking de la revista inglesa The Economist, que midió el nivel de democracia en 165 países. Colombia ocupa el puesto 57, que es un puesto que no ha variado mucho desde que se hace el análisis en 2006. En Colombia, estamos lejos de tener una cultura política, porque se sigue estigmatizando a la izquierda, que se equipara con las guerrillas. Aún se critica a los medios de comunicación por ser tolerantes con la guerrilla. Siguen rampantes los crímenes políticos. Entonces nuestra sociedad, en la que no existe una solución de convivencia democrática, sigue siendo intransigente entre los sectores políticos y eso lleva a una polarización que además se acrecienta por el conflicto armado, dijo Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Aspectos que contempla la Constitución.
En la Constitución se consagra la democracia dentro de los primeros artículos. Por ejemplo, en el artículo primero, como primer momento, se dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En el artículo segundo, donde se menciona que se debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. En el artículo 258 se menciona que el voto es un derecho y un deber. Además de la Constitución, también se encuentra la Ley 403 del 27 de agosto de 1997, por la cual se establecen estímulos para los sufragantes, donde los ciudadanos reciben beneficios tales como días compensatorios, descuentos del 10% a estudiantes de educación superior, entre otros beneficios. Los mecanismos de participación ciudadana. Estos le permiten a los colombianos ejercer el derecho a participar del poder político. Entre los mecanismos de participación se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Colombia, al ser un país democrático, busca que los ciudadanos sean quienes decidan el rumbo que toma el país en diferentes acciones políticas y en general decisiones. La Constitución Política consagra en el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además, la Ley 134 de 1994 señala que la regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país, ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. Veamos ahora un ejemplo sobre un mecanismo de participación, el plebiscito que se desarrolló en el año 2016 sobre los acuerdos de paz en Colombia. Este fue un mecanismo de referendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. Vale mencionar que aunque ganó el no, a la firma de los acuerdos de paz, el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos tuvo que renegociar el acuerdo considerando objeciones de los opositores al acuerdo.